Bitácora primera. En esta semana, todo lo que he aprendido es en base a Obsidian. Toda la base es Obsidian. Así que voy a dividir 3 puntos de lo que he aprendido esta semana y después voy a hablar más específicamente sobre ellos. El primer punto que he aprendido es sobre reestructurar y mejorar la creación de información o... Sí, cómo creo información, básicamente en Obsidian, ¿no? Todo lo que ya tenía, cómo puedo reestructurarlo mejor y cómo puedo empezar a crear mejores notas, por así decirlo. La segunda cosa que he aprendido en la semana tiene que ver con escribir. Justamente estaba escribiendo en el blog, ¿no? Sobre esta semana, sobre este vídeo también, y yo he llegado a la conclusión de la importancia que tiene ponernos a escribir, pararnos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido en la semana, sobre las cosas que nos pasan, porque eso genera otras ideas y otros enlaces súper chulos. Y la tercera cosa que he aprendido también tiene que ver con escribir, y es que escribiendo llegué a la conclusión sobre todo esto de la importancia que tiene procesar información, es decir, lo que escuchamos en el día, lo que vemos, lo que consumimos, todo eso que va flotando en nuestra cabeza, la importancia que tiene no solo que la entendamos y ya está, sino procesar esa información y entenderla con nuestras palabras. ¿Qué es Obsidian? Obsidian es una herramienta o programa, como quieras llamarlo, que usa el formato de texto Markdown. Es un formato plano en el que tú puedes escribir cualquier nota, ¿no? Yo lo utilizo para todo lo que hay en mi cabecita, toda esa información, todos esos pensamientos, reflexiones, conocimientos, la bajo al ordenador, la bajo a lo digital, porque para mí es muy importante ese punto. Y lo bueno de esta herramienta es que todo lo que escribas lo puedes ver, está en un formato como si fuese una nota de texto, un bloque de notas de Windows, por ejemplo. Es un formato plano que lo puedes usar en cualquier otra cosa, por así decirlo. No se va a perder. Por ejemplo, Notion sí que pierde esa información. No queda de ese mismo modo. No lo puedes reutilizar si lo quieres pasar a otro programa, cosas por el estilo. Entonces, si Obsidian se queda obsoleto o pasa lo que sea con ellos, siempre tienes esa información en tu base. Es literalmente esa información la tienes en tu ordenador, que luego la puedes enlazar con tu móvil, con tu tablet, con lo que sea, ¿no? Lo puedes utilizar con un sistema de nube y ya está. Pero esos datos siempre los tienes tú en algún dispositivo, no está en la nube de tal distribuidor, no, tú tienes acceso a esos datos. Entonces Obsidian es lo que yo utilizo para ello. Más adelante voy a hablar de mi fumada sobre Obsidian, ¿no? Pero bueno, para que tengas contexto en qué consiste. Yo, toda la información que estaba usando la estaba estructurando, por así decirlo, en base a Cerebro Digital de Emowe. No he comprado curso de él, pero sí que he visto con el contenido gratuito y con eso yo ya me hice más o menos una idea de cómo funcionaba. Y la verdad que me ayudó bastante a asentar más el conocimiento y cómo podía estructurarlo. Pero nunca me llevaba con página de todo, ¿no? Como que no me llevaba a encajar. Y entonces descubrí a Steve Ango, que no sé si se pronuncia así. Si no se pronuncia así, lo siento mucho, Steve, espero que me puedas perdonar. Y es que descubrí la página de Steve Ango, en el que, buscando cosas sobre Obsidian, di con él. Y es que tiene una entrada hablando sobre cómo él usa Obsidian. Es una entrada que de verdad es muy sencilla y la estuve leyendo y dije, joder, pues es que está súper genial, podría implementar muchas cosas de las que él dice, ¿no? Esta sería su página, te dice, pues básicamente cómo la tiene, ¿no? De hecho, te deja aquí su vault, su bóveda, para que te la puedas descargar y puedas tú también experimentar cómo es ya su bóveda como tal, ¿vale? Aquí tiene todas sus cosas, la tiene bastante organizada, aunque en principio todas sus notas están aquí sueltas. Pero bueno, se entiende. Aquí en su página, aparte que te deja también su bóveda para que la puedas probar, también te dice pues cosas suyas, ¿no? Cosas que utiliza. Aquí te pones cuáles son las reglas personales que usa, ¿no? Cuáles son las carpetas de la organización que él usa, cómo enlaza cosas. También te explica cómo funciona su diario, las propiedades, las plantillas. Tiene más reglas para seguir propiedades. Tiene su sistema de clasificación, cosa que también le he copiado. y bueno, en general, pues, cómo usa él sus movidas. A mí en lo personal, pues me ha encantado. Y lo he ido implementando. No he terminado de implementarlo porque es... Yo ya tengo información y lo que él hace es, pues significa volver a reestructurar muchas cosas mías. Ya he empezado a hacerlo, por ejemplo, primer punto base es que yo usaba antes un plugin llamado DB Folder porque no había base de datos
Y ahora, recientemente, Obsidian ha creado bases, que es como una base de datos. Entonces, eso ya lo he cambiado con lo que yo tenía. Esa es una de las primeras cosas que he cambiado. Lo segundo que he cambiado es usar mucho las fechas como si fuese un diario para crear otras notas. En su propio Obsidian, aquí mismo, si te vas a este día, creo que era el que tenía muchos, usa mucho las fechas para poder ver, por ejemplo, qué creó en esa fecha. Por ejemplo, si nos vamos aquí a esta nota, por ejemplo, resulta que es un recorte, ¿no? Un post. Aquí te ponen mucho las fechas, en las que tú puedes ir a la fecha y ver qué pasó en esos días. Entonces me pareció algo muy interesante para implementar y es algo que ya he cambiado, pero claro, tengo que cambiar muchas cosas previas. Pero bueno, ese punto ya está hecho. También he utilizado este punto de las categorías para poder filtrar cosas, sobre todo la base de datos. Autores, URLs, por ejemplo, cuando pone propiedades, casi siempre las pone como enlaces, aunque no exista en ese momento, porque quizá en un futuro puede existir y cuando la crees ya tienes ya información justo con ese mismo nombre. Entonces como que me pareció súper óptimo hacer eso, aunque en ese momento no te interese quizás, ¿no? Crear esa página, pero si la creas más adelante, ¡fum! Toda la información que tenías antes ya la tienes. También todavía no lo he implementado, pero ya he eliminado algunas carpetas, ¿vale? Estoy tratando de usar muchas menos carpetas y sobre todo también usar mucho la búsqueda rápida que hay en Obsidian, que es básicamente Control O. Aquí mismo tú escribes y puedes encontrar lo que te dé la gana. Por ejemplo, voy a enseñar mi post que estaba escribiendo. Este es mi Obsidian. Claramente no es igual que suyo, como podemos observar. Tengo que cambiar bastantes cosas y eso que ya las he cambiado. Pero aquí, por ejemplo, si quiero ahí a alguien, voy a poner a Pedro Vidal, que es una persona que me gusta bastante. La busco directamente. Ya sé dónde está Pedro Ibar. No tengo que pararme a buscar en qué categoría puede estar Pedro Ibar. Estará en referencia y dónde estará aquí en persona. Todo esto tengo que cambiarlo. No hace falta tener tantas categorías porque tú ya sabes cómo están organizadas. Tú vienes aquí, buscas lo que sea y vas. Ya está. Libro. ¿Cómo se llama el libro? Ya lo ves porque además cuando lo buscas te pone aquí referencias y aquí te pone tal. En mi caso le he puesto un icono pues para tener claro que es un libro. Pero también podrías poner manos a la obra. Libro. Para saber, ¿no? Clave, libro. Y ya puedes ir tú intuyendo. El caso es que buscarlo por búsqueda rápida es la clave de su sistema. La clave de su sistema es búsqueda rápida. Muy pocas carpetas y utilizar muchísimo bases y enlazar con categorías y etiquetas. Eso sería lo básico de él. Y está increíble. Y voy a hablar un poquito sobre su sistema de clasificación que me parece genial y que ya he podido implementar yo también. A mí me gustó mucho porque yo nunca pues había dado por uno que estuviese bien, porque el que estaba valorado sobre 10 me parecía demasiada. De 5 a 10 era como muchas cosas buenas, ¿no? Y del 5 al 1, pues muchas cosas malas. Era como yo no necesito clasificar tanto algo, ¿no? Sin embargo, del 1 a 5 ya se quedaba muy corto. Porque apenas tenías para valorar cosas malas y apenas tenías para valorar cosas buenas. Entonces como que me complicaba mucho la vida pensando cómo podía valorarlo. Y él, sin embargo, lo hace sobre 7, que por cierto es mi número favorito. Pero es que está muy guay porque solo da 3 puntos pues para algo que es como malo y a partir de 4 para 7 es algo pues ok, pasable, a algo que es la hostia y necesitas sí o sí conseguirlo, pase lo que pase. Fue como que me pareció su lista, ¿no? Su sistema muy bien, muy encajable a lo que yo solía pensar, ¿no? De que no necesito hablar mucho de las cosas malas, porque para empezar no suelo leer tampoco muchas cosas malas o ver o lo que sea. Y sin embargo, sí que me gusta además diferenciar las cosas que son buenas para poder elegir mejor. Entonces, esto también me gustó mucho. Como podéis observar, estoy enamorada de Steve. El segundo punto que dije, que al escribir, yo la verdad es que pues me paré a pensar que, aunque puedo escribir sobre mis días, cosa que no hago siempre, porque solamente como que escribo cuando pasa algo relevante, ¿no? Cuando quiero hablar sobre algo o me gustaría enlazar una información con otra. Entonces, pararme a pensar que tengo que ver qué he hecho en la semana, reflexionar sobre la semana y ver cómo la puedo contar. Eso ya me hace procesar toda esa información o todo lo que he hecho, como ir bajando todo lo que tengo ahí en mi cabeza y darle más importancia de la que le hubiese dado si no estuviese haciendo este proyecto, ¿no? De pensar, vale, en esta semana qué he estado aprendiendo y cómo lo puedo relacionar y cómo esto y cómo lo otro, ¿no? Eso me ha hecho llegar a la conclusión de que efectivamente
pararte a reflexionar y pararte a procesar todo lo que ya he hecho en la semana para escribirlo, para tratar de resumirlo y tratar de explicarlo de la mejor forma posible, o como a mí me gustaría leerlo, hace que las cosas se asienten mucho mejor y además de eso generen nuevas ideas. Pues mira, puedo hablar relacionado al cliente, puedo hablar sobre esto y podría hablar mejor sobre tal, no sé qué, no sé cuánto, y puedo enlazar esta información y puedo enlazar con la otra, ¿no? Por ejemplo, en el blog que voy a subir dejo un extra que no voy a mencionar aquí, que habla sobre la teoría de las ventanas rotas. Eso es una idea que enlacé por estar pensando en escribir esto y digo, pues podría enlazarlo con tal. Si quieres saber sobre ello, te invito a que leas mi blog para saber un poquito más sobre ello. Entonces es muy importante reflexionar y literalmente procesar esa información. Y aquí viene el tercer punto, y es que no todo es capturar, escuchar cosas, leer cosas, consumir. No es todo esto. O sea, está genial capturar información. A mí, de hecho, sobre todo en Instagram, es donde aprendo muchas cosas y capturo. Pero no me sirve nada tener esa información si yo no la estoy implementando. O sea, si yo no la leo, la razono y digo, esto tiene que ver con tal tema. Voy a procesar esto que estoy leyendo para explicarlo con mis palabras y ver qué otras cosas puedo enlazar para comprender eso en mi cabeza. Porque cuando tú lo lees o escuchas, pues lo puedes entender, ¿no? Pero no te has parado. Vale, a ver, ¿qué me quiere decir realmente esto? Eso tiene que ver con lo otro que leí el otro día. Entonces que en verdad, claro, esto tiene relación con lo otro que había escuchado hace un mes. Claro, tiene todo el sentido. Y ahí cuando tú te paras a escribir como artículos, ¿no? Como escribir como yo digo, mi wiki personal. Por ejemplo, ritmos circadianos. He aprendido ritmos circadianos, ¿qué significa esto? Pero es que la melatonina también tiene influencia. Y claro, es que todo eso no lo sabrías si no te paras a pensar en qué consisten los ritmos circadianos y que esto otro que aprendí está en relación con esto. Por eso es importante procesar lo que aprendemos, porque si no se olvida, podemos tirar todo el rato de nuestra memoria, pero eso tiene un límite, ¿no? Por eso yo también trato de pasar las cosas en digital, porque pues, yo puedo escribir. Esta es mi movida que hice para poder aprender el sistema de Steve, porque, por ejemplo, yo lo podía ver, pero necesité bajarlo a papel para comprenderlo mejor. Yo puedo escribir las cosas que aprendo y de hecho probablemente al hacer dibujos y enlazar cosas se te queden mejor. Pero ¿qué pasa? Que hacerlo en físico tiene un límite, sobre todo de memoria, de poder buscar nuevas cosas. Por eso a mí me gusta compaginar las cosas. Me pongo a escribir cosas, hago también dibujo para comprenderlo y luego lo paso a digital. Para que en un futuro saber dónde tengo las cosas. O sea, súper fácil buscar una información. Todo lo que he hecho lo puedo buscar súper rápido. Y a su vez, lo he hecho también gracias porque lo he hecho aquí por escrito. Por eso lo he podido comprender mejor. Entonces, literalmente lo mejor es compaginar ambas cosas, físico y digital, para poder procesar nuestra información de la mejor forma correcta. Esa sería la semana de aprendizaje de la bitácora primera. Muy interesante, la verdad. Yo creía que iba a hablar menos cosas, pero con el tema de Obsidian, a mí en lo personal me ha entusiasmado muchísimo, porque he aprendido muchas nuevas formas de relacionar información. Y es que a mí la organización, sobre todo digital, física aún me estoy poniendo con ello, me flipa bastante. Así que ha sido muy interesante. Una semana bastante productiva. Así que bueno, nos veremos en la próxima bitácora y próximamente voy a hacer vídeos sobre el sistema cuando ya lo tenga adaptado a mí, obviamente, sobre el sistema de Steve Ango, explicándolo detalladamente y cómo me ha funcionado. Pues yo creo que me va a funcionar bastante bien lo poquito que he implementado, porque me está flipando. Así que bueno, nos vamos a ver en el próximo vídeo. Hasta luego.